La presente tarjeta, la verdad, soy honesto, no conozco la marca, y si el cliente me mencionó qué marca era, la verdad ya lo olvidé. Pero sí recuerdo el defecto. Me comenta que no enciende. Esta tarjeta no enciende. Bueno, acá cabe mencionar que bueno, este cliente me contactó días previos para por favor comprarle por medio de la tienda donde comúnmente adquiero los productos unos circuitos osciladores. Imagino yo que me los envió por si los llegara yo a necesitar. Me compró él los bueno, no me los compró a mí, sino que por medio bueno, o a través de mí compramos estos productos desde China, los adquirió y los, bueno, me mandó todos. No creo que nada más con uno bastaba, pero bueno, me mandó todos. Yo asumo que para checar si esta era la razón de falla, porque al parecer este circuito oscilador TNY 266GN mi cliente ya lo reemplazó, pero no tuvo éxito. También cabe mencionar que mi cliente mismo fue el que solicitó que le consiguiera esos circuitos. Yo asumo que por medio de una revisión previa por parte de su técnico, el cual asumió que ese era el defecto. Pero bueno, para no hacer más largo esta introducción, vamos a revisar esa tarjeta electrónica. Bueno, aquí me manda el plano eléctrico, me manda una hoja del plano eléctrico, diagrama de interconexión, aquí viene el modelo, número de parte. La verdad que sí está completo, está muy completo esta hojita. Hay que investigar qué marca es el producto, pero ya una vez que la hayamos revisado, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos, como dirán mis amigos los españoles, vamos a por ello. Trifásico a 275 trifásico. Aquí estamos con mi amigo, os mando un saludo. Ya la extrajimos y en esta zona observamos que verdaderamente hicieron un cambio del circuito oscilador que aquí vemos, y también una resistencia y otro diodo y otra resistencia, y aquí otro diodo. Bueno, fueron varios cambios. Es una fuente conmutada. Aquí tenemos imagino que ese es el diodo de alta velocidad. Bueno, aquí tenemos el filtro de salida y un regulador. Básicamente el esquema es muy típico, y la fuente de alimentación tiene que ser por aquí mismo. La alimentación de CA tiene que entrar por este lado. Solamente tiene dos diodos como rectificación y un transformadorcito que hace o saca el voltaje para el resto de la fuente, para el arranque del microcontrolador. Bueno, les voy a ser bien honesto. Cuando ya viene con estas condiciones es muy complicado, la verdad, bastante complicado
volver a restaurar una placa electrónica. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta si los componentes cambiados realmente no servían o simplemente los reemplazaron como prueba y se perdió la información de los componentes que eran originales. Eso nos deja en una posición mal parados porque no sabemos realmente lo que sucedió en esta placa electrónica. Además, aquí vean, se nota un flamazo, un corto aquí de este lado. Asumo yo que este, que es un varistor, no es el original. Es probable que no sea el original. Aquí se ve soldadura ya y un puente aquí. Ay Dios, sí está. Pues no sé. No sé. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar el transformador. Voy a checar si aquí es alimentación directa. Y cuando menos voy a alimentar acá. Y veré si el microcontrolador al menos trabaja. Vaya, si la tarjeta al menos trabaja. Si trabaja, pues ya tendré yo una ventaja, pues para saber si le continúo o no con esta reparación. Si no enciende, yo creo que está de más, o al menos costaría más trabajo poderle encontrar una solución práctica a esta tarjeta electrónica. ¿De acuerdo? Continuamos. Muy bien, ya retiramos el capacitor y el transformador. Lo hicimos con mucho cuidado para no averiar de más nuestra tarjeta electrónica. Al igual el capacitor lo hicimos con mucho cuidado. Pero no encendió la placa electrónica. Y yo asumo que debe ser porque el dial no ha sido girado, no ha sido seleccionado. Vaya, es decir que esta placa electrónica no opera como lo haría cualquier otra tarjeta electrónica cuando accionamos directamente los botones de la tarjeta. Lo hace a través de su dial. Aunque el voltaje ya esté presente, no encenderá, y es por esa sencilla razón. Lo que sí me da mucha satisfacción es saber que por lo menos aquí en el conector ya tenemos los 5 voltios, los anhelados 5 voltios. Esos 5 voltios son un voltaje que nos gusta ver porque nos demuestra que al menos allí, vean, 5 voltios, lo que nos demuestra que al menos allí sí hay voltaje y que el microcontrolador debe estar ya polarizado y listo para trabajar. Sí, no es que ya está trabajando y simplemente está listo o esperando la acción del usuario. Bueno, nos da una ventaja, sí nos da una ventaja. La otra es que yo tenía desconectado este interfaz, esta pantalla, este display LED, lo tenía yo desconectado, y al momento que yo hice la conexión aquí, no desenergicé, pero los LEDs destellaron cuando hice la conexión hace un instante. Ahorita no lo realizó. Esperaba yo que lo realizara. Vamos a darle otro intentón. No lo realizó. Vamos a esperar a darle solución a la fuente, porque si se dan cuenta va ligado con el dial, con la función del dial. Entonces aquí hay un secreto, aquí hay algo que todavía no hemos discernido qué es. Esto no va a trabajar simplemente con la selección acá, vamos a tener que al final de cuentas girar el dial para que
accione nuestro microcontrolador y encienda nuestra placa de forma normal. Ahora voy a desconectar, voy a quitar esa alimentación de 12 voltios de aquí. De aquí voy a retirarlos, bien desoldamos, o al final de cuenta estos alambres son sumamente delgados y los puedo fracturar sin mayor problema. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la alimentación? ¿Cuáles son de estos puntos los puntos de alimentación? Pues fácilmente tenemos un varistor y donde dé continuidad un pin con cualquiera de las terminales, esa será una terminal de alimentación. La otra terminal del varistor dará continuidad con alguna otra terminal y esa será la segunda terminal de alimentación. Espero haberme explicado. Esto quiere decir que la CA debe entrar directamente al varistor. Por lo tanto, los dos pines del varistor que den continuidad con los dos pines de los conectores aquí vistos, esos pines serán mis alimentaciones. Yo ya las encontré y es este pin del lado izquierdo, y de estos pines es el número 2 y el 4, siendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines. Es el número 2 y el número 4 son mis puntas de alimentación. Estos dos pines son lo mismo, es decir, presentan continuidad. Si nosotros conectamos entre 2 y 6, entre 2, terminal 2 y terminal 4, tenemos continuidad, ¿de acuerdo? Y ahora entre el varistor o la conexión del varistor, que es un pin del varistor, con la terminal aquí atrás, esa es una terminal de alimentación, y la otra terminal de alimentación es de la otra terminal de mi varistor. Y estas terminales que habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos identificados nuestros puntos de alimentación CA, que es aquí y acá. Allí es donde vamos a hacer nuestras respectivas pruebas, ¿de acuerdo? Pues bueno, continuamos con este video. Bien, ya identificadas las terminales, hemos dado alimentación eléctrica y vamos a hacer unas dos mediciones. Una es que vamos a checar primero que debajo de este capacitor grande, tengamos cuando menos los 170 voltios, que es de la rectificación, que es el voltaje pico de la rectificación. Y después vamos a checar que en el devanado primario circule por él el voltaje a cerrar circuito con el circuito oscilador. Bueno, tenemos este transformador. Ahora, ¿cómo tiene su embobinado este transformador? Podemos ver aquí que tenemos dos pines, uno más arriba, y del lado frontal tenemos nuevamente la misma configuración de pines. No nos vamos a ir muy lejos, que este transformador cuenta nada más con dos bobinas, bobina primaria y bobina secundaria. La bobina primaria son los dos pines exteriores y la bobina secundaria son los dos pines interiores. Lo que quiere decir que en este transformador tenemos las configuraciones en sus bobinas aproximadamente de la siguiente forma: que de aquí voy a usar otro plumón, que de aquí sale una bobina y cierra aquí, y la otra bobina es aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso nos ayuda mucho a saber que una terminal del devanado primario va directamente acoplada al positivo de la fuente. ¿Cuál es el positivo de la fuente? Bueno, vamos a buscar el capacitor, el que ya les había yo comentado.
Este capacitor está aquí. Vamos a checar ahí que tengamos los 170 voltios, que es el voltaje de fuente. Vamos a conectar nuestra placa electrónica, ya está conectada. Ahora sí vamos a checar que ese voltaje esté presente. Vamos a medir ese capacitor. Si tenemos los 170 voltios. Es un poco complicado porque está barnizada esta terminal y no puedo medirla efectivamente. Lo que podemos hacer es rastrear esta pista y esta va aquí. Lo que podemos intuir aquí es que el devanado primario es la bobina interna y devanado secundario es la bobina externa. Es lo contrario a lo que les dije en un primer inicio. ¿De acuerdo? Entonces allí vamos a medir nuestra tensión eléctrica. Vean. Ya lo vamos a ver. Y tenemos 166 voltios, que es el voltaje donde estoy midiendo. A ver si podemos ver las dos cosas a la vez. Creo que no va a ser posible. ¿De acuerdo? Hecho. Ahora, la siguiente prueba que debemos hacer es si el voltaje de 170 voltios entra aquí, por lo tanto debe tener también acá, en el otro extremo del devanado primario. Y este voltaje debe caer en el drenador de el circuito oscilador. Por lo tanto, voy a desconectar. Por lo tanto, esta terminal debe tener conexión con el drenador de mi circuito oscilador. Vamos a conectar aquí y vamos a distinguir cuál es el drenador. Tiene que ser este de aquí. Así es. Y por lo tanto, la otra terminal que yo asumo deben ser estas dos, debe de ir a source o negativo. ¿Cuál es el negativo de la fuente? Lo vemos en el capacitor, que es el pin, el de acá atrás. Este de pin. Por lo tanto, tiene que tener continuidad aquí. Efectivamente. Lo que quiere decir que entre drenador y surtidor debe haber el voltaje de 170 voltios. Voy a volver a conectar y vamos a volver a medir que tengamos ese voltaje de 170 voltios en drain y source. Con mucho cuidado, no vayamos a cometer aquí una desgracia. Ok, ahí está, drain y source. Espero que lo puedan ver allí abajo, drain y source, y el voltaje es de 166 voltios. Hecho. Pues bueno, sí, básicamente aquí lo que tenemos un problema real es en la sección de oscilación. ¿Por qué? Porque ya probamos que quitando el transformador y colocando voltaje directamente a la salida de él, aquí sí hay regulación por medio de este regulador de 5 voltios al resto de la tarjeta electrónica. Esta fuente es muy simple, vaya, nada más me provee cerca de 12 voltios aquí a la salida para los 5 voltios de control. Entonces lo que tenemos aquí es que este lazo no se está cumpliendo y este circuito no está oscilando. Lo que voy a hacer es que lo voy a retirar. Se nota sobrecalentado, no sé si en algún momento al instalarlo se pasaron de calor o lo habrán averiado. Lo voy a retirar, voy a checar cómo está la configuración aquí. Este circuito oscilador, si ustedes buscan la hoja de datos técnica, el datasheet en internet, les traerá algún ejemplo de una fuente
de cómo está constituida, y es muy probable que en ese datasheet podamos encontrar tal vez una configuración parecida a esta de aquí, donde el feedback proviene o lo hace por medio de un autoacoplamiento y podemos discernir allí si estos valores de resistencia y Zener y todo esto que fue manipulado corresponde en un ejemplo como lo manifiesta el proveedor de la marca del oscilador, nos pudiera dar una ayuda, porque vuelvo a repetir, como esto ya fue modificado, no puedo asegurar que sea lo correcto. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a buscar el datasheet de esto. Voy a limpiar aquí esta zona, a revisar pistas que no se hayan averiado, y vamos a buscar la hoja de datos, técnica. Muy bien, gracias a que mi cliente nos mandó todas las refacciones, las 10 piezas osciladoras que compró, pudimos reemplazar el que ellos instalaron, el que mi cliente instaló. Aquí está, lo he cambiado, ya tiene un nuevo componente, y las mismas pruebas que hicimos anterior las volvimos a ejecutar nuevamente, que es medir los 170 voltios aquí, los 170 voltios entre drain y source, y sí, efectivamente lo hay. Ahora, nosotros al medir la tensión en esta parte donde el conector nos daba 5 voltios, ahora nos da 1,5, 1,6 volts, que es en este conector aquí. Vamos a colocar aquí las puntas del multímetro que no se muevan, y vamos a ver allá el multímetro cuánto nos está dando. Nos está dando 1.6 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, tuve aquí un contratiempo con la cámara. Lo que quiere decir que aquí, en lugar de darnos 5 voltios, nos está dando 1,6. Lo que quiere decir que, vuelvo a repetir, está funcionando la fuente. Sí está funcionando, pero no con la velocidad y no con la eficiencia que nosotros requerimos. Ahora vamos a medirle tensión a este capacitor, que es el de salida, y vamos a ver cuánto voltaje nos está entregando. Ese capacitor está en la parte aquí superior. Vamos a checarlo con mucho cuidado, y nos está dando 1,7 volts. Vamos a ver allá el multímetro, a ver si así vemos. Espero se aprecie. Vamos a agachar el multímetro un poco más. 1.7 allá a lo lejos, mi multímetro está marcando 1,7 volts. Este voltaje está bajo, debe ser cuando menos 12 volts. Lo que quiere decir que, bueno, sí, mi fuente está trabajando, pero no lo está haciendo correctamente. Y evidentemente pues esto no encenderá. Aquí tengo los LEDs, y de este lado tengo el display, pero no está encendiendo, no está trabajando. No está trabajando. Muy bien, vamos a revisar entonces esa parte del feedback de el oscilador. Continuamos. Vamos a ver en la hoja de datos para nuestro circuito TNY. Esta hoja abarca desde el 263 hasta el 268. Nuestro caso es el 266. Aquí habla las características del producto, y tenemos una aplicación típica. Nosotros podemos ver que verdaderamente entre drain y source va la conexión del devanado primario de nuestro transformador, y de él se coge a través del positivo unas resistencias hasta la terminal en V.
y tenemos un pin que dice BP. El pin BP va a un capacitor y ese capacitor va hasta nuestro optoacoplador. Bueno, esa es la configuración típica de nuestro circuito. Nuestro circuito es este TNY 266, nos dice que es de 10 hasta 15 watts en un voltaje de 230 y un voltaje desde los 85 de 6 a 9,5. Nos vamos más aquí abajo y podemos ver el esquemático, el diagrama interno de nuestro circuito protagonista, nuestro circuito oscilador, y más acá abajo la designación de pines. Aquí tenemos que estos pines verdaderamente son drain y source, pin 8, pin 7 y pin 5. De este lado tenemos el pin 2 y 3 como marcados como S. La S es de source, también son source. Básicamente los únicos pines de control es el pin 4 y el pin 1. El pin 4 no tenemos mayor problema. Este pin N y V, U y V nos dice que es el Enable Under Voltage. En este pin nosotros en nuestra placa electrónica hemos revisado y sí, verdaderamente tenemos esta resistencia acoplada en el pin 4, pero en el pin 1, que dice BP, es el voltaje bypass. Este voltaje bypass se adquiere por medio de, bueno, necesitamos un voltaje de 5,8 voltios. Por lo tanto, esa terminal tiene que tener un capacitor de 0.1 microfaradios. Si nosotros vemos el esquema, se trata de este capacitor, que está aquí. Entonces, este capacitor debe estar acoplado a negativo y a nuestra terminal 1 BP. Habiendo dicho eso, pues vamos a revisar nuestra tarjeta electrónica, porque ese capacitor no lo teníamos perfectamente colocado. De hecho, incluso yo no se lo coloqué. Vean, aquí está en otro esquema. Tenemos BP, capacitor de 0.1 microfaradios, SC3. Este es el único que tenemos ahorita porque nos hace falta poder colocar. Entonces vamos para allá a nuestra placa electrónica y lo vamos a instalar. Ok, ya lo conecté. Aquí tenemos ya nuestro capacitor. Está almejita, que va conectado al pin número 4, perdón, al pin número 1 y a negativo o source. Vamos a colocar nuestro multímetro en continuidad para que veamos las conectividades. Entonces quedamos que source son estos dos pines de aquí, este y estos dos centrales. Entonces aquí tenemos source, source, y esta terminal también es source. Hecho. Esta terminal de aquí es el drenador que va al transformador. Source van a negativo. Y aquí tenemos la terminal 4. Esta terminal es la terminal de la UV. Esta va al optoacoplador. Aquí arriba tenemos la terminal del optoacoplador. Allí está. Y por último la terminal 4. Perdón, vuelvo a repetir, la terminal 1. Esta terminal 1 que va al capacitor. ¿De acuerdo? No tiene gran cosa esta fuente. Es una fuente muy simple, básica, muy simple. No tiene muchos componentes, realmente es muy simple. Y nada, pues vamos a conectar nuestra placa electrónica para checar si esta vez trabajará. Conectamos. Y ya encendió. Ha encendido. Y nuestro display también ya encendió. Aquí arriba lo vemos. Nos está dando ¿qué? Un minuto, una hora. Pues sí, ya eso es todo, nada más. Lo que sucedió es que, bueno, mi cliente, yo creo, cargó mucho el cautín y averió el circuito. Era cuestión de colocar otro circuito
y verificar que ese capacitor estuviera en buen estado. Bueno, ya estando así, vamos a aprovechar para checar la salida de alimentación en la fuente, es decir, aquí en este capacitor vamos a checar la salida de fuente. Vamos a ver con voltios de corriente continua cuánto voltaje me está dando este capacitor, con muchísimo cuidado. Ahí está, miren señores, 12 voltios, ¿de acuerdo? 12 voltios. Ahora vamos a medir aquí abajo donde nos daba 1.6, que ahora nos dé 5 voltios. No recuerdo bien en qué puntos eran de conexión, allí de los 5 volts. Pero vamos a medirle con mucho cuidado. Bueno, voy a dejar esto tantito acá. No creo que se caiga allí para usar las dos manos. No, permítanme. Que sé que el voltaje de los 5 deben de estar presentes, puesto que pues ya encendió la tarjeta electrónica. Pero pues vamos a comprobarlo. No era aquí. A ver acá, allí y aquí. ¿De acuerdo? Bueno, la conexión ¿dónde está? Aquí, espero se aprecie ya al fondo de la tarjeta electrónica, aquí. Y ahora vamos a ver el multímetro. 5 voltios. Perfecto. Vamos a comprobar que lo demás funciona. Realmente el síntoma de esta tarjeta era que no prendía en absoluto, pero pues ahí ya está prendiendo. Vamos a ver si funcionan los botones. Sí funcionan. ¿Qué operación es esto que está aquí? La verdad es que desconozco, no sé qué sea. ¿Este funcionará? Sí, miren, sí funciona. Creo que tengo el panel al revés. Está al revés. Creo que eso me está diciendo que aquí son 4.3. A ver, vamos a voltearlo. O 4E. Creo que sí estaba al revés. Ah, caray. No, pues no lo entiendo. Aquí también funciona, también funciona. Ahora el dial. Sí funciona también. Pues creo que ya la operación, que funcione completamente el equipo, ya lo veríamos directamente con mi cliente. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta acá este video. Si el cliente, nuevamente, si mi cliente nos otorga un video al final de la puesta en marcha de este equipo, pues lo anexamos, y si no, hasta aquí. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido este video. Ya saben, lo único que les pido es que den like, compartir, suscribirse, y si no les gustó el video también ya saben a dónde ir. Chao.